¿Te gustan los libros? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta el booktube? ¿Te gusta el parcero? ¿Te gustan los libros? ¿No sabes qué leer? Mira el parcero, también te gusta. El parcero. Privet parceros, bienvenidos a nuestro quinto booktube. Hoy tenemos el libro Voces de Chernobyl de la novel de literatura Svetlana Alexievich. No es verdad, es Svetlana. El 26 de abril de 1986, en Chernóbil, Ucrania, muy cerca con la frontera con Bielorrusia, un reactor de la central nuclear de Chernóbil explotó e irradió una gran parte del país de Bielorrusia y una gran parte de la población. Se aproxima que casi el 70% del país fue afectado por el incidente y las víctimas se cuentan por millones. Ha sido uno de los desastres científicos más grandes de la historia. Lo que intenta hacer el libro es reunir diferentes voces que quieren contar sus relatos de la forma en la que vivieron personalmente estos hechos. Y además, una particularidad del libro es que no está escrito como una única historia, sino es una reunión de varios monólogos de víctimas de Chernobyl o de personas que tuvieron que ver con el incidente. Svetlana Alexievich nació en 1948 de padre bielorruso y madre ucraniana. Ella nació en Ucrania, pero se considera bielorrusa. Es periodista y escritora de profesión y se considera a sí misma historiadora de los sentimientos y del alma. Al sol de hoy, la señora Alexievich tiene 67 años cumplidos. A lo largo de su vida ha publicado 6 libros, 3 de los cuales ya se encuentran traducidos a español. Estos son Los muchachos de Zinc, La guerra no tiene rostro de mujer, Y Voces de Chernobyl, que fue publicada en español por primera vez en 2006 como conmemoración del 20º aniversario de la catástrofe. En 2015 se le otorgó a Alexievich el Premio Nobel de Literatura y en la Feria del Libro en su versión 2016, que está justamente en curso, ella fue invitada para las presentaciones de sus libros y además en todo lo que tiene que ver con la coyuntura del proceso de paz. Hablemos primero del precio, que a mí siempre me parece algo muy importante. es de 48.000 pesos. Y eso si uno va a ciertas librerías donde le sacan Hay un unas poco más. caras que otras, ¿no? Entonces, ojo con eso. Sí. El libro está carito, 50.000 pesos. Bueno, casi 50.000 pesos es un precio significativo. Este es mi caballito de batalla de siempre, y es que el tiraje de estos libros es masivo. O sea, un premio Nobel, la cantidad de ejemplares que imprimen por esto es absolutamente enorme. Entonces el precio podría ser mucho menor en relación con el tiraje. Sí, yo estoy de acuerdo. No, y digamos que eso contradice un poco el propósito mismo del libro, porque se supone que es un libro escrito para ser llevado a mucha gente, para que mucha gente se relacione con el tema, y el precio limita un poco eso, porque es muy caro. Para todos todo. Ya en cuanto al formato de la escritura, hay dos cosas que yo le asigno a la traducción. Una es que es supremamente española peninsular, como en español de España. Y eso, bueno, tiene unas cosas que no se entienden o que se sienten un poquito ajenas, como cuando dice, hey chavales, y todas esas cosas. Y otra cosa es que tiene erratas, entonces yo siento que fue que se tradujo por primera vez en español y luego no se volvió a revisar, se trajo así de afán a América Latina, no se reimprimió tal cual, entonces tiene erratas de tildes, por ahí una que otra letra que falta, y es que cuando hay comillas en las acotaciones de los discursos de los personajes, el traductor no se decide si poner el punto afuera de las comillas o dentro. Yo creo que podemos ver varias cosas en la interpretación, y la más vital me parece a mí. Esto está publicado en un sello que se llama Debate, o sea, esto se presenta como algo periodístico y como algo histórico, pero es tan diciente que le hayan dado el Premio Nobel de Literatura a la señora Alexievich, porque encima de todo lo histórico, encima de todo lo periodístico, hay un componente estético y un componente narrativo que es vitalmente literario. Entonces aquí hay como una concesión que uno hace, como que uno acepta que son hechos reales,
pero atravesado por todo eso está la visión literaria. Y es una envoltura que recubre las demás cosas y que es lo que hace este libro tan precioso en términos literarios. Manzanas, manzanitas, manzanas de Chernobyl. Oiga, no diga eso, ¿no? ¿Que no le compran? Uy, pero si así es que llevan, vea, le llevan a la suegra, al jefe, al vecino. ¿Qué le pasa? Es interesante ver cómo se van reuniendo pedazos generalizados y uno va logrando entender un poco de lo que fue el desastre en general o de ciertas cosas que sucedieron ahí que son comunes a todas las personas, que Chernobyl, al ser un desastre nuclear, produjo una incertidumbre generalizada que no mucha gente sabía, que hubo una ineficiencia del gobierno que se intentó tapar, que nutrió la caída de la Unión Soviética. Pues eso es como uno de los propósitos latentes del libro, dar al lector cuenta del mundo de Chernobyl más allá de lo que se dijo en los medios de comunicación, entonces darle como un aspecto muy humano al accidente. Digamos que a mí en ese sentido me parece que la autora lo que hace es coger como lo mejor de los dos mundos, digamos, coge la flexibilidad que le da la literatura, pero también coge los testimonios y como el llamativo que tienen los testimonios de las personas y los une dentro del libro, cosa que a mí me pone un poquito incómoda porque no sé si me están contando, o sea, no, como que no es posible diferenciar entre la realidad y la ficción y puede que eso sea uno de los propósitos de los libros, pero a mí me parece que éticamente es un poco raro que la autora haya preguntado los testimonios para después cambiarlos y hacerlos más atrayentes, comercializarlos. Digamos que ahí depende de donde uno se pare. A mí, por mi formación, yo pienso que lo más importante, por encima de todo lo demás, y mucha gente me puede colgar por esto, es que sea estéticamente atractivo. Incluso si es para hablar de algo real, cuando uno lo vuelve un testimonio, una narración estética, es cuando se vuelve perdurable y cuando se puede volver universal. Yo ahí tendría que pararme como en un punto medio entre los dos. La autora hablan los textos, pero además de eso, como decía Juan, los editó. Entonces estaría como entre esas dos partes. Ahora, lo que me parece peligroso del argumento de la ética es que puede llevar a estancar la importancia del relato. Es decir, que pareciera más importante mostrar que los testimonios son reales. Y bueno, ahí viene la pregunta por si podemos aprender la realidad. ¿Qué? Pelea. El libro se presenta como un instrumento periodístico e histórico en el que la voz de la autora está silenciada para dar paso a las voces propias de los propios entrevistados, de sus testimonios. Pero entonces la forma como ella configura esos testimonios dan cuenta de un discurso, una crítica soterrada al Estado soviético, a las políticas estatales, a la ineficiencia burocrática. Entonces se nota que hay un objetivo discursivo más allá de darles voz a estas personas que aparentemente no la tienen. Mi parte favorita son dos historias de amor. Entonces es un libro que habla sobre la muerte, pero en un sentido que está íntimamente ligado con el amor. Es un bombero que la primera noche que hubo el incendio en la central se fue a apagarlo, sin saber que era algo que lo iba a matar, pensaba que era un incendio normal. Y su esposa lo ve partir y tiene que lidiar con su muerte durante 2 semanas. Y eso ya hace que el libro valga totalmente la pena, sí, tanto en términos narrativos como en términos periodísticos. Esta es una catástrofe que afecta a la tierra misma. Hay, por ejemplo, una parte en el libro que es un monólogo sobre los cazadores. Como que cuando sucedió la catástrofe, obviamente se tenía que comenzar a asesinar un montón de animales que habían quedado afectados por la radiación. Y bueno, es una historia muy dramática sobre esos otros seres que usualmente son invisibles. Cómo los cazadores, a pesar de estar cumpliendo esta tarea, podían sentir todo el sufrimiento de los animales que estaban siendo asesinados. Ahí hay un montón de complejidades que son súper interesantes de leer. Es un relato fuerte. No siempre está bien deprimido con el libro. Está muy triste.
A mí me parece que es bueno resaltar la forma en la que estas voces conforman como un relato tan heterogéneo y digamos también se toca como el tema de la memoria y cómo se construye la memoria. Hay mucha gente que al hablar con la autora hacen como un tipo de catarsis y me parece que resalta como la discusión principal de la memoria, que todo el mundo tiene derecho a olvidar o derecho a recordar. Eso es pertinente en nuestra coyuntura actual, ¿no? Ahora que Colombia está hablando de cómo construir memoria a futuro y para las generaciones que vienen, es algo que se construye con muchas voces, desde muchas perspectivas, pero no es algo que se asigna, debe olvidar, debe recordar, sino que cada quien tiene derecho a hacerlo y se construye como un traje de muchos retazos. Es algo mucho más complejo y no hay cosas concluyentes al respecto, sino que se puede conformar con muchas preguntas, desde muchas preguntas diferentes. Oiga, y tenaz lo de Chernóbil, ¿no? Lo hace valorar a uno lo que tiene en Bogotá. Sí, por lo menos uno acá pues puede respirar. Veredicto, Veredicto, veredicto. El veredicto. El veredicto. Juanito. Yo El veredicto. tengo que decir que me gustó mucho, le doy de plano un 8.5 porque aunque es terriblemente triste y uno se acongoja mucho leyéndolo y como que uno está pensando en eso todo el tiempo, está tan estéticamente y tan poéticamente bien conformado que a uno le llega hondo. Esa historia sobre el amor me cambió, entonces está muy bien, muy recomendado. Georgis. Yo le voy a dar un 8.5. Copión. Copión, poco copión. ¿Por qué? Porque me parece que es muy interesante cómo logra reunir desde estos testimonios crudos, humanos, muy fuertes de leer, como la historia de Chernobyl y tocar otros problemas que hay de fondo, como la caída del mito científico. Al fin y al cabo fue un problema de falla de cálculos científicos, fue un problema de coyuntura política, la caída de la Unión Soviética, el derrumbe del socialismo. Bueno, eso es muy interesante cómo lo logra la caída en proceso, sí, no caída. Cómo lo logra englobar y cómo lo atrapa. Eso, 8.5. Yo le doy un 8, a mí me parece que es un buen libro y lo disfruté mucho leyéndolo, lo que dice Juan es verdad, uno se pone muy triste, pero me parece que eso de vez en cuando es necesario y me parece que Svetlana lo hace de una forma en la que uno puede estar triste por un ratico y después pensar en las otras cosas de la vida. Es Betty entonces. Betty. Es Svetlana. La confianzuda. 8. De calificación general. Ah, la calificación general. ¿Cuánto es? Como 8. 85858. Uf. 85858. 8, 5. Uy, como 3 horas sacando esto. 5 más 8. Bien, 3. 8.3. 8.3. 3. Buen libro, hay que leerlo. Vale la pena. Sí. Vaya, hemos llegado al fin del booktube. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Perdónenos si estuvo muy serio. Podemos cambiar. Visítenos en redes. Comenten debajo. Díganos qué les gustaría haber reseñado en El Parcero. Na 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 na